Soy Fernando López Vargas Machuca y vamos a por la segunda parte de la conferencia Alameda Cristina, siglo XIII, Moravito, Rábita y Convento. La conferencia la ofrecí ayer, martes 4 de agosto de 2026, en la Hermandad de Jesús Nazareno de Jerez de la Frontera. Pero se nos hizo tarde, terminamos sobre las 12 menos cuarto de la madrugada y no hubo manera de continuar adelante. Así que lo que voy a hacer ahora es ponerle voz a las diapositivas que me quedaron por comentar. En la primera parte de la charla, o sea, la que sí se pudo dar, hablamos de cómo esta Alameda Cristina, en la que se realizó la propia conferencia, que se encuentra pues justo delante de la puerta de Sevilla, de las murallas medievales de esta ciudad gaditana, Jerez de la Frontera, se edificó un convento, el actual Real Convento de Santo Domingo, reaprovechando unos restos de arquitectura que los castellanos encontraron en el momento de la conquista. Concretamente, lo que el fraile Rayón, el padre Rayón, tuvo la oportunidad de describir allá por 1666 como una mezquitilla de los moros en forma de fortaleza con sus almenas. Esa mezquitilla tiene forma de cuba, fue dibujada por Anton van den Wingaerde en 1567 y sirvió de cabecera para la primera iglesia dominicana, que sería una nave cubierta por madera muy sencilla que se extendería pues dando justamente a ese espacio que antaño se llamaba Llano o Llanos de San Sebastián y que hoy conocemos como Alameda Cristina. Y en mi opinión debió de ser un moradito. Cabe la posibilidad de que se trate de una obra mudéjar. Hay algún indicio que parece indicarlo, eso lo expliqué al final de la conferencia, pero es difícil que esa posibilidad fuera real. Existe, insisto, pero es difícil por diferentes razones que ahora mismo no tengo tiempo de explicar. Todo apunta a que efectivamente fue un moradito, es decir, pues el enterramiento de una persona venerada, un santón, que por su arquitectura pues le sirvió a estos dominicos que llegaron en 1267. En la conferencia se explicó cómo la primera iglesia era una iglesia muy sencilla que se extendía en lo que es el costado de la actual Alameda Cristina, que por entonces se llamaba el Llano o los Llanos de San Sebastián, y posteriormente, ya a partir de los años 30 del siglo XV, se edificó una nueva iglesia de estilo, entre comillas, gótico-mudéjar. De tal manera que lo que era la antigua iglesia quedó dividida en dos partes. La nave se convertiría en bodega y así la conocieron tanto el padre Rayón en el siglo XVII como el padre Barbas en el siglo XVIII, y la cabecera se convertiría en capilla de San Pedro Mártir. De tal manera que se uniría esa antigua capilla mayor, ahora capilla de San Pedro Mártir, con la nueva iglesia bajo o mediante una nave que se llama actualmente nave del Rosario. Es una nave cubierta con medio cañón. Ya en el siglo XVI estaba cubierta con medio cañón, como se puede ver en los dibujos de Anton van den Wingaerde, y debe su nombre a que ahí se levantó la capilla de la Virgen del Rosario, que es una capilla de estilo tardogótico. Bien, esto es sucintamente lo que expliqué ayer. A ello añadí que la fórmula arquitectónica de la cuba, que como digo es la de la capilla de San Pedro Mártir, antiguo moradito, fue utilizada por los maestros que hicieron las capillas de la iglesia nueva. La parte de los pies de esa iglesia nueva se abren capillas entre los contrafuertes y estas capillas, en lugar de responder al modelo gótico,
de bóveda de crucería responden al modelo Cumba. Bien, vamos ahora a la segunda parte. Esta segunda parte hace referencia a la posible existencia de un ribat o rábida justamente al lado de la iglesia de Santo Domingo. Fuera o no una rábida o una rábita, lo que sí había, como vamos a ver inmediatamente, es una fortificación. Una fortificación levantada en tapial con merlones de tipo defensivo. Y debo advertir, antes de pasar a la primera imagen, que lo que viene ahora no es fruto de mis investigaciones. Todo lo de ayer, sí. Esta parte de ahora no corresponde a mi labor investigadora, pero bueno, pues es un tanto limítrofe y me parece interesante traerla aquí para los interesados. En el año 1999 apareció este arco de herradura apuntado en piedra en los muros de lo que los jerezanos llamamos los claustros de Santo Domingo, que en realidad es un gran claustro tardogótico. Este arco está justamente lindando con la parte de los pies de la nueva iglesia gótico-mudéjar a la que antes hice referencia. Debo avisar que esa parte de los pies hoy tiene bóvedas de crucería, pero se deben a una caída de las bóvedas originales que debieron de ser gótico-mudéjares. La flecha roja marca el lugar exacto donde apareció ese arco y ahí continúa. Lo pueden ver todos los visitantes de los claustros. No hay duda ninguna, no ha habido ningún tipo de controversia entre los historiadores acerca de la cronología del arco. Es un arco del siglo XIII. La primera persona que lo estudió fue la entonces directora del Museo Arqueológico de Jerez, Rosalía González, que dijo exactamente: en cuanto a la cronología, no tenemos datos que permitan fechar este conjunto con exactitud. Las características estilísticas del arco apuntan hacia una obra islámica tardía, y el empaque del mismo encaja bien en los programas constructivos de la política almohade. Justamente en el año 2011, ella y otro arqueólogo llamado Laureano Aguilar lanzaron la hipótesis de que esa fortificación pudiera ser una rábita. Debo recordar que no solamente apareció el arco, sino que también aparecieron merlones escalonados y muros de tapial. Y de hecho, pues con anterioridad, las fuentes, concretamente creo que fue el padre Barbas, pues ya advirtió de la aparición en aquel momento de muros de una fortificación. De esta manera, nos dicen González y Aguilar que no es descartable que, a pesar de la proximidad del recinto urbano, desempeñasen el papel de ribat, convento o monasterio fortificado con carácter tanto piadoso como militar. Y aquí hacen referencia al texto que vimos en la conferencia de ayer del padre Rayón. En este sentido, a la persona que haya entrado en YouTube y no haya visto el primer vídeo, pues le recomiendo que lo haga, porque si no, no va a entender algunas de las cosas que aquí se van a decir. En esta otra imagen vemos la reconstrucción que en su libro El sistema defensivo islámico de Jerez de la Frontera, González y Aguilar realizan de esa fortificación. 4 torres, una en cada esquina, y una estructura de madera muy sencilla para crear este patio. Era una fortificación, insisto, en tapial. Ahí se ven perfectamente los mechinales, se ve el arco de piedra y, bueno, pues estas grandes dimensiones explicarían que los dominicos tuvieran luego un claustro tan grande, porque los dominicos lo que hacen es forrar este edificio del siglo XIII. En cuanto al estilo y la cronología, han sido recientemente verificadas por varios autores: Samuel Márquez, Pedro Gurriarán y María Antonia Martínez, en este segundo volumen de su trabajo sobre las portadas monumentales de la arquitectura andalusí y mudéjar.
no parece haber mucha duda para estos autores de que el arco es almohade. Yo entiendo que si ellos han hecho un análisis exhaustivo de todos los arcos monumentales de la arquitectura andalusí, de hecho falta el último volumen todavía por lanzar, pero se supone que cuando lanzaron este, pues ya el análisis de todos estaba hecho, pues yo no tengo motivos para pensar que estos autores se equivoquen demasiado. Están viendo claramente un arco almohade, almohade tardío, almohade del siglo XIII, anterior por tanto a la conquista cristiana en los años 60 del siglo XIII. Lo curioso es que en el año 2025, o sea, el año pasado, esta teoría de la radita ha sido replicada de manera simultánea por dos personas. Una de ellas, el arabista Miguel Ángel Borrego Soto, al que ayer en la conferencia pues no tuve más remedio que dedicarle bastante tiempo. Recordemos que Borrego Soto es el autor de la teoría o de la propuesta según la cual no hubo ninguna edificación islámica en el lugar que ocuparon los dominicos, y que yo estaría completamente equivocado en mi hipótesis de la Cuba islámica como cabecera del primer templo. Ya ayer dejé muy claro que es una hipótesis no plausible, una hipótesis basada en una lectura muy arbitraria de las fuentes. Bueno, pues Borrego Soto también va a replicar a esta hipótesis del Ribat. Y lo va a hacer también David Karamazana Malia. David Karamazana es un joven doctor en Historia del Arte al que yo en su momento pues pude ayudar, y lo hice de muy buen grado, pero parece que últimamente pues está bastante empeñado en descalificarme en los artículos científicos que anda publicando. Bueno, pues los dos autores dicen que esta fortificación no es andalusí, que es de los primeros tiempos de la conquista castellana. Y curiosamente, o no tan curiosamente, presentan tres argumentos absolutamente idénticos. Dos más adicionales, uno de ellos cada uno, pero esta coincidencia de tres argumentos que son idénticos y que además, como veremos, son bastante discutibles, me hace pensar que hablaron entre ellos e intercambiaron bastantes opiniones. No se citan mutuamente en absoluto, ni siquiera ponen en prensa, pero Karamazana sí es cierto que incluye un agradecemos las apreciaciones realizadas sobre esta puerta a Miguel Ángel Borrego Soto. Recordemos que Borrego Soto publica en junio en la revista Ceretanón, y David Karamazana lo hace en julio-diciembre en la revista Alcántara. Pues muy bien, los dos autores afirman lo siguiente. Fernando López, basándose en la vista de Jerez de Vingaerde y en el escrito de Rayón, propuso un posible aprovechamiento de una rábita o zahuilla. Vamos a ver, esto es falso, absolutamente falso. En mi comunicación en el Congreso del CEA en Valencia en 1996, no hablé en absoluto de una fortificación, ni hablé de la posibilidad de una rábita o zahuilla, por la sencilla razón de que en 1996 no había aparecido el arco, que apareció, como acabamos de ver, en el año 2001. En ningún momento en ese artículo, en ningún momento hablo de hipótesis de Ribat-Zahuilla y ni siquiera de fortificación. Sí que estoy de acuerdo con la posibilidad de que existiera allí una fortificación. Una rádida o rádita, porque fortificación evidentemente hubo, claro, ahí están los muros, ahí está la puerta, fortificación hubo. Sí que estoy de acuerdo con la posibilidad de que fuera una rábita, pero no fui yo quien lo propuso, fueron Rosalía González y Laureano Aguilar, como hemos visto hace un momento. Entonces estos dos autores, a saber, Miguel Ángel Borrego Soto y David Karamazana, pues yo no sé si realmente me han leído, o bien escriben de oídas. Yo creo que si escriben desmontando supuestas hipótesis mías,
lo menos que pueden hacer es leerme y leerme con atención. Pero evidente es que no me han leído con atención, o por lo menos ese artículo, esa comunicación de Congreso del año 96, no la han leído con atención. Están suponiendo que, como yo he defendido recientemente esa tesis de la Rábida, pues yo soy el que la dijo primero y plaf, pues se lanzan a decir que soy yo el que se inventó esa hipótesis. Pues no, es falso. Y claro, eso me hace pensar qué es lo que realmente quieren estos investigadores. Fíjense ustedes que en el mismo artículo de la revista Alcántara escribe Caramazana lo siguiente a raíz de un artículo que yo había publicado sobre los restos de la mezquita Aljama de Jerez, que se encuentran al lado de la actual catedral. Escribe Caramazana: a la espera de los resultados de la intervención arqueológica, lo más serio escrito al respecto está en Guerrero, Espacio y Construcción, y Borrego, la ciudad andalusí de Jerez. Es decir, está diciendo David Caramazana que mi artículo, el de la mezquita Aljama de Jerez, no es serio. Eso es lo que se evidencia de ese texto. Mi trabajo no es serio. Pues bueno, muy fino por su parte no queda, teniendo en cuenta que pues yo le ayudé, creo que con muchas ganas, en los primeros pasos de su trayectoria de investigador. Y añade: nos distanciamos de la hipótesis sobre la aljama jerezana y la errónea cronología planteada por López Vargas Machuca. Bueno, errónea cronología, pues puede ser una cronología errónea o no, pero curiosamente es la misma que propone David Caramazana. Es decir, tanto Caramazana como yo proponemos para la mezquita Aljama una cronología pre-almohade, pero con arreglos del patio de abluciones en época de los almohades o unitarios. Es decir, estamos proponiendo la misma cronología, pero Caramazana o bien de nuevo no me ha leído bien, o me ha leído muy por encima, o por algún motivo, pues lo que tiene en mente es descalificar mis propuestas, aunque sean las mismas que las suyas. Así que, pues hay que plantearse qué es lo que quieren realmente estos investigadores con estos trabajos. ¿Hacia quién están apuntando? ¿Están investigando ad hominem? Pues no lo sé. Sea como fuere, lo que nos corresponde ahora es analizar los argumentos que estos dos investigadores utilizan para decir que esa fortificación que está ahí, que es visible, que es tangible, no era una fortificación islámica, sino una fortificación cristiana. El primer argumento es exclusivo del señor Caramazana y hace referencia a los datos que tenemos en las fuentes sobre reductos, sobre fortificaciones musulmanas en las puertas de la ciudad que luego dieron paso a templos, concretamente no solo este de Santo Domingo, sino también el convento de San Francisco y la iglesia, posteriormente parroquia de Santiago. Bueno, pues dice Caramazana lo siguiente: ante la idea de reductos nos mostramos escépticos. Resulta extraño que se organizasen estructuras fortificadas frente a las murallas de una ciudad, pues podían caer en manos del enemigo y emplearse como base para el asedio. Bien, el argumento en sí mismo está bien, lo que pasa es que debería ser bastante menos escéptico, porque la fortificación en la puerta de Sevilla, es decir, la que da pie después al gran claustro del Real Convento de Santo Domingo, está ahí, se puede ver, podemos ver la puerta de piedra, podemos subir al segundo piso y ver algunos de los merlones que se han dejado a la vista del público. Así que no el escepticismo aquí no tiene cabida, porque los ojos pueden ver y las manos pueden tocar. Por tanto, si hubo una fortificación frente a la puerta de Sevilla, esta de Santo Domingo, pues tampoco hay que ser demasiado escéptico frente a las otras presuntas fortificaciones, la de Santiago y la de San Francisco, que posiblemente existieron. El segundo argumento es el más interesante,
y este lo arguyen los dos investigadores. El privilegio de Alfonso X, cediéndole terreno a la comunidad dominicana, no documenta ningún edificio previo en este lugar. Bien, es una circunstancia a tener en cuenta. En este sentido, aquí sí encontramos un planteamiento plausible. Aquí sí. Bien, no hay ninguna referencia a edificios de época musulmana. Ahora bien, si partimos del mismo criterio, pues resulta que nos encontramos con que tampoco hay ninguna referencia a una construcción alfonsí. Y por tanto, si el que no haya ninguna referencia a una construcción precastellana es un argumento para descartar que hubiera allí una fortificación, pues también sería un argumento el que no haya ninguna documentación sobre una construcción castellana. Y la construcción está ahí. Además, vamos a suponer que sí, efectivamente, fue Alfonso X el que levantó ese reducto, pues las fuentes seguramente nos darían noticia de ello, incluso se enorgullecerían de que el rey sabio dejara ahí una fortificación para proteger la ciudad. Así que, argumento interesante, pero que es de doble filo. Es un argumento de doble filo. 3. Las citas antiguas a la fortificación islámica que existen no tienen respaldo documental. En este sentido, sí hay que reconocer que Borrego Soto aporta algo muy interesante. Y es que la fuente de Rayón, 1666, es posiblemente el manuscrito de Juan de Spínola y Torres de 1643, según el cual Alfonso X dio a los dominicos para defensa y abrigo un castillo. Bien, independientemente de que esta aportación de este investigador es relevante, es interesante, como argumento para negar que no hubiera ahí una fortificación pre-castellana, pues no me parece muy válida. Quiero decir que la fuente más antigua que hayamos encontrado sea esta de 1643, de Juan de Spínola y Torres, pues no significa que se la haya inventado, ¿vale? Él no saca a colación ninguna documentación más antigua, pero eso tampoco significa que mienta. Y aquí recuerdo lo que dije hace un minuto. Vamos a suponer que si existiese una fortaleza de Alfonso X, los cronistas presentarían ese hecho con cierto orgullo. Así que no, el argumento 3 que presentan los dos investigadores tampoco me parece un argumento a tener en cuenta. El argumento 4 es más peligroso aún, realmente es sorprendente. Dice Caramazana, aunque esto es de los dos autores, pero he utilizado el texto de Caramazana, dice: cuando se derribaron 2 casas para hacer el cementerio de la Colegial de San Salvador, se entregó a los dominicos, o se entregó el material a los dominicos. Algo insólito en el reparto y que parece reflejar quizá el inicio de las obras del monasterio. Bien, este argumento es abiertamente un argumento no válido. ¿Qué tiene que ver que se entregaran los materiales de 2 casas a los dominicos con el hecho de que la fortificación no puede ser de época islámica? No tiene absolutamente nada que ver. De hecho, es bastante obvio que ese material de las 2 casas, que son teja, piedra y madera, serviría a la comunidad dominicana para hacer el primer templo, es decir, para añadirle 3 muros a la cuba y hacer así una nave, para ponerle madera a esa nave y cerrarla, y también para hacer la claustra vieja, el claustrillo que se encontraría a su lado. Pues sí, con el material de 2 casas, pues sí hay para hacer, o para empezar por lo menos esa obra, la nave añadida en la cuba y la claustra vieja. Pero desde luego, con el material de 2 casas, tú no emprendes una fortificación de las dimensiones que tiene ese claustro que los jerezanos llamamos popularmente los claustros.
No tiene absolutamente sentido. Además, los dominicos no se encargarían de hacer la fortificación. Los dominicos se encargarían de hacer su convento, pero no la fortificación. La fortificación es cosa del rey, que Jerez era ciudad de realengo, cosa del concejo ciudadano, pero desde luego no de los dominicos. Así que este argumento directamente no es válido. Y lo presentan los dos autores, Borrego y Caramazana. Pues yo no sé las conversaciones que tuvieron entre ambos, pero desde luego no parece que fueran muy afortunadas. Luego hay un cuarto argumento, que hay autores que dicen que la puerta, esa puerta de piedra, no es islámica, sino cristiana. Y hacen referencia a Rosalía González y Laureano Aguilar. Esta cita es incorrecta. Vamos a ver lo que realmente dicen Rosalía y Laureano. Dicen: en principio estimamos que pudo formar parte del entramado defensivo almohade, y así lo hemos recogido en la reconstrucción visual. De hecho, dicen los dos autores, las características de los arranques del arco de la puerta en forma de pico voladizo acusado son consideradas por Basilio Pavón invención almorávide-almohade. Pero también pudo tratarse de una obra de clara ascendencia islámica, levantada o reformada en muy tempranos momentos de la etapa cristiana, aunque la pronta instalación de la orden dominica en sus muros no parece abundar en este sentido. Es decir, ¿qué están diciendo Rosalía y Laureano? Están diciendo que existe la posibilidad de que sea una obra cristiana muy temprana, pero que es una posibilidad un tanto remota, que lo que parece claro en principio, por cuestiones estilísticas, es que es una obra almohade. Así que, bueno, de nuevo otro argumento pues bastante retorcido. Decir que otros autores afirman que es cristiana, pues sencillamente no es cierto. No hay otros autores que afirmen que sea una puerta cristiana. Simplemente que estos dos arqueólogos, Rosalía González y Laureano Aguilar, dejaron la puerta abierta a que pudiera ser cristiana de un primer momento. Y llegamos al sexto y último argumento. Este es exclusivo de Borrego Soto. Toma la referencia de González y Aguilar, pero González y Aguilar no utilizan este argumento. Ellos simplemente sacan a colación la existencia en la ciudad de San Fernando de este castillo, el castillo de San Romualdo. Vamos a ver, el castillo de San Romualdo es una obra que en su momento fue dada a conocer por Leopoldo Torres Balbás y que protege un puente, el puente que conectaba San Fernando con el resto de la península. Ha sido restaurado hace muy poco. Yo no he tenido la oportunidad de entrar, solamente lo he visto por fuera. Esta imagen es mía. Ahí pongo algunas del interior de calidad deficiente, que son tomadas de la red. No tengo nada mejor. Y aquí tienen ustedes una tipología, un esquema de la tipología de las bóvedas de la planta baja. Tiene un patio alrededor del cual hay unos espacios que han sido interpretados como celdas. De tal manera que Leopoldo Torres Balbás, que como saben ustedes, pues era un enorme arqueólogo, pues dijo que esto tenía tipología de ribat, tenía tipología de rádita, de espacio para hacer el ribat, de fortificación que podía servir para las personas que quisieran hacer el ribat y purificar su alma, pues rezando y defendiendo un lugar que tenía necesidades particulares de defensa. Pero el propio Leopoldo Torres Balbás, analizando algunas de las bóvedas, dice que debe de ser una obra cristiana muy temprana, toda vez que, según él, las bóvedas esquifadas sobre trompas y las de aristas seguidas no se encuentran en edificios andaluces antes del siglo XIII. Por tanto, según don Leopoldo, sería una forma rádida o radita, pero realizada en época cristiana por maestros mudéjares. Bueno, lo cierto es que la controversia ha sido larga. Yo no he tenido la oportunidad de consultar toda la bibliografía
incluso algún libro importante pues se me ha escapado. No lo tengo ni hoy está accesible mediante la compra. Habría que buscarlo en determinadas bibliotecas y no he tenido la oportunidad. Pero sí puedo presentarles a ustedes este pequeño esquema con dos autores que hablan de época cristiana y dos autores que hablan de la época andalusí. Don Leopoldo Torres Balbás, ya les he dicho que comenta que debe de ser una obra de época cristiana a la manera andalusí. Es un autor de reconocidísimo prestigio. Y también lo son Raquel Utrera y Miguel Ángel Tabales, que en 2009 presentaron un análisis a partir del estudio paramental que ellos mismos realizaron allí. Es decir, tienen bastante conocimiento directo del edificio y por tanto su palabra es una palabra muy a tener en cuenta. Y ellos están de acuerdo con Torres Balbás, afirman que es un edificio cristiano muy temprano, que debió de ser hecho por mudéjares de Jerez. Ahí ya creo que la cosa es un poco discutible. Vamos a ver, mudéjares de Jerez exactamente no, en tanto que Jerez no tuvo población mudéjar propia. Lo que tuvo son moros del rey. Es decir, se echa toda la población hispano-musulmana, vienen castellanos y junto con los castellanos vienen algunos extranjeros, viene un número importante o medianamente importante de judíos y vienen moros del rey. Bien, cabe la posibilidad de que esos moros del rey, sean de Jerez o de algún otro lugar, pues participasen en obras al servicio del rey sabio, como hicieron pues en Alcanátir, es decir, en el puerto de Santa María, en el famoso castillo de San Marcos. Pero luego hay otros autores que siguen apostando por época andalusí. Por ejemplo, Alfonso Jiménez en el año 1996 y Juan Antonio Fierro Cubiella, que en 2021 sigue sosteniendo que, bajo su criterio, debe de ser una obra almohade reformada por los cristianos. Es un tema que yo no he trabajado, simplemente aquí quiero presentar algunos elementos de reflexión y por eso traigo precisamente este bar Giralda, en Sevilla, en la calle Mateo Jago, al lado de la catedral, en el que, como pueden ustedes ver, se han descubierto pues, unos baños de época almohade, cuya bóveda central responde justamente a este esquema de bóveda esquifada sobre trompas de arista. Y esto no es cristiano, esto es almohade. Y aquí lo traigo para ponerlo en comparación con una de las bóvedas del castillo de San Romualdo en San Fernando. Y aquí he traído el textito de Alfonso Jiménez, al que hacía referencia antes, un texto de 1996, es decir, un texto anterior a la intervención de Raquel Utrera y Miguel Ángel Tabales. Por tanto, a lo mejor don Alfonso Jiménez hoy pues ha cambiado de opinión, no lo sé, pero desde luego es uno de los grandísimos especialistas y su palabra para mí también tiene mucho peso. En aquel momento, año 96, decía Alfonso Jiménez que pudiera ser obra cristiana. Estimamos, no obstante, que se elaboró a comienzos del siglo XIII, quizá para ser usado como arsenal de pertrechos militares. En definitiva, queda todavía abierta la cronología del castillo de San Romualdo. Es un tema que sigue abierto a debate. Por tanto, arguir que haya un castillo que quizás sea cristiano en San Fernando no me parece un argumento de suficiente peso como para decir que la fortificación de Santo Domingo es también cristiana. Bien, de acuerdo. Por un lado, Utrera y Tabales encuentran unidad en la construcción, incluso dicen que hay elementos que se hacen para una capilla cristiana que coinciden con la misma fábrica, es decir, con el mismo momento constructivo de elementos que son de estirpe islámica. Bien, ese es un dato muy a retener. Pero también es verdad que ni en este castillo de San Romualdo, que está por cierto al lado de la famosa Vente de Vargas, ni en otros referentes que citan estos autores, como Villalba del Alcor o Santa Clara de Moguer, hay nada parecido a la Puerta de Piedra en Santo Domingo. Esa puerta de piedra a mí no me parece la puerta de una iglesia, no me parece la puerta de un convento.
a mí me parece una puerta monumental de una fortificación y que encajaría pues dentro de este mundo almohade. Bien, vale, si la obra la hacen musulmanes contratados por cristianos, pues los musulmanes harían lo que ellos están acostumbrados a hacer, una gran puerta de piedra a la fortificación. La posibilidad cabe, pero a mí no me termina de convencer. Creo que todos estos argumentos que dicen que el castillo, la fortificación, vaya, es cristiana, son demasiado débiles como para imponerse por encima de la otra posibilidad, que es muy sencilla, la posibilidad de que fuera, como decían las fuentes, una obra islámica. Hay quien dirá, es que no se hacen rábidas o rábitas tan cerca de la ciudad. Pues sí, miren ustedes este texto que he traído de una publicación del año pasado, de 2025. Dicen los coordinadores de esta publicación, Francisco Franco Sánchez y Rachid El Ou. Dicen, a partir del siglo X, estas rábitas comarcales acabaron siendo refugio de sufíes, y buena parte de ellas se convirtieron en moradas de hombres santos, los cuales podían terminar siendo enterrados en su interior. En el siglo XII fueron edificadas en las afueras de las principales ciudades, cerca de algún cementerio, y en los siglos posteriores se prodigaron tanto las rábitas comarcales como las urbanas. Por tanto, de nuevo, la cercanía de esta presunta rábita a las murallas de la ciudad no es un argumento en contra de que sea una rábita. No es un argumento, no es válido. Así pues, ¿es plausible la hipótesis de la rábida? Sí. Hay suficientes indicios para considerar la posibilidad de que la fortificación funcionase como rábita. No sería la única en la zona. En este sentido, los hermanos Agustín y José García Lázaro, geógrafos, han estudiado la cantidad de topónimos que en la comarca tenemos que hacen referencia a rábidas, moraditos y demás. Rabatún, Moradita, Roalabota, Vivarrábita, etc. Ahí tienen precisamente dos fotografías. La de arriba es de Agustín García Lázaro, la de abajo es mía, es una calle de un barrio cercano al mío, que precisamente se llama Raboatún, en referencia a este paraje cercano a nuestra ciudad. Aquí tenemos otro texto de la arqueóloga Esther López, en la que dice que el topónimo de Rabatún deriva del árabe Ribat al-Yun y hace referencia a la existencia en las cercanías de un puesto de vigilancia y defensa medieval. Sí, está clarísimo, hubo pues rábidas moraditos, ¿no? Es decir, simples cupas o espacios más complejos para acoger a un número elevado de personas en las inmediaciones de Jerez. Por ejemplo, aquí tenemos Moradita, una zona fácilmente inundable que también aparece en fotografías de los hermanos García Lázaro. Y luego, según estos mismos autores, pues tenemos el Cerro de la Mezquita, Aza y Arroyo de las Mezquitillas, en la vecina Sierra de Gibalbín, en Arcos de la Frontera, el Cerro de la Rábita. Bueno, había pues muchas de estas construcciones. La toponimia es clara, de tal manera que, bueno, pues si hubo, ¿por qué en Jerez no la va a haber? Aquí tenemos un caso muy interesante cercano a Jerez, en Sanlúcar de Barrameda, es el Palacio Ducal de los Medina Sidonia. Vamos a ver, hace nada, o sea, concretamente creo que fue este pasado sábado, o sea, hace 3 días, se ha publicado un artículo en el que 3 autores defienden que algunos arcos de los que se conservan, arcos de herradura que se conservan en este Palacio Ducal, pues pertenecen a un ribat. Es una hipótesis ya algo antigua, a mí me convence, siempre me convenció la hipótesis de que aquí pudo haber un ribat. Ellos la defienden en su texto con argumentos interesantes, pero también dicen algunas cosas muy resbaladizas. Por ejemplo, hablan de que estos arcos pueden ser almorávides o almohades. Vamos a ver. Lo de almorávide es tremendamente resbaladizo, porque sabemos muy poco de la arquitectura almorávide en Al-Ándalus.
sabemos más sobre la del norte de África, pero la del Andalus sabemos relativamente poco. Por otro lado, hay cosas que pueden no ser almohades. Hay cosas que personalmente creo que son mudéjares. Y esa posibilidad no la contemplan. Y esto a mí me resulta paradójico. O sea, ¿por qué el arco de herradura apuntado que hay en Sanlúcar es islámico y sin embargo el de Jerez es mudéjar? ¿Por qué no puede ser al revés? ¿O por qué no pueden ser los dos islámicos? Y a mí me llama particularmente la atención porque uno de los autores de este artículo es Diego Bejarano Geimúndez. Como dije en la conferencia de anoche, pues una persona pues que me ha dado bastante caña, y que en este artículo pues elogia de una manera abierta a Miguel Ángel Borrego Soto. Entonces, entiendo que funcionan de manera paralela y en muy buena sintonía. Entonces, sí, me resulta llamativo que Bejarano Geimúndez pues se ponga de parte de la posibilidad, o de un señor que plantea que el arco de Jerez no es islámico, y sin embargo aquí en Sanlúcar afirma que el arco rotundamente es islámico y ni siquiera se abre la posibilidad de que sea mudéjar. Ya digo, una paradoja bastante curiosa, ¿eh? Y parece que algunos autores se posicionan en función de quién ha dicho qué, y ellos tienen que decir lo contrario. Una cosa bastante llamativa. Y luego, claro, pues tenemos la joya de la corona. Estamos hablando de Rota. Rota, un topónimo que según mi compañero Antonio Romero Dorado vendría de Ribat de la Ruta. ¿Qué ruta? Bueno, pues evidentemente la Vía Augusta. Sería un lugar de culto desde tiempos muy lejanos y que en época islámica pues se convirtió en un centro de peregrinación bastante importante. Incluso el mismísimo Al-Idrisi, geógrafo al servicio del rey Rogelio de Sicilia, pues lo cita como un centro importante. No estuvo el Ribat seguramente aquí en el castillo, que están viendo ustedes, está el castillo de Luna, posiblemente estuvo en otro lugar, pero bueno, lo he traído porque es significativo visualmente, ¿no? Así que en Rota pues hubo una rábida o rábita de gran relevancia en el mundo andalusí. Y para traer ya un último edificio, pues tenemos uno que vimos en la conferencia de ayer, concretamente la pareja, son dos edificios, la pareja formada por el Alcázar Genil y la ermita de San Sebastián en Granada, junto al río Genil. Vamos a ver, son edificios de la misma época, parece que los dos se levantan en torno a 1218, lo que pasa que el Alcázar Genil fue reformado en el siglo XIV por Muhammad V, para que ustedes me entiendan, el del Patio de los Leones. Entonces, si lo visitan ustedes hoy, lo verán más palacio que fortificación, más palacio que lugar de defensa. Pero originalmente era un centro más defensivo que palaciego. Y al lado, pues, la Rábida o Rábita. Bueno, vamos a llamarlo Moravito. Vamos a llamarlo Moravito mejor, porque es una cuba que debió de tener arcos en sus cuatro lados y que se cubre con una bóveda que Leopoldo Torres Balbás, de manera muy certera, ha considerado como el último derivado de las grandes cúpulas de la ampliación del Jaquén II de la mezquita Aljama de Córdoba. Así que traigo aquí estos dos edificios granadinos para que vean ustedes la asociación entre espacio defensivo y centro de oración ante la tumba de un personaje sagrado. Bueno, pues en Jerez justamente tenemos eso, tenemos una fortificación que parece más claramente islámica que cristiana, y tenemos al lado una cuba que debió de ejercer funciones funerarias. Y las fuentes del siglo XVII nos hablan de que el rey Alfonso X le dio a la comunidad de dominicos pues unas casas con sus huertas para el primer convento. Habla, recordemos, Rayón, de que había pues una fortificación, que había unas casas para los alfaquíes y tal. Así que es posible que eso que describe Rayón y que le ha llegado a través de la tradición jerezana, pues se esté describiendo pues un conjunto que unía pues justamente lo que es una Rábida
con un centro funerario, un centro de culto. Pudo ser una zahuilla. Ya ahí yo tengo mis dudas. He ido cambiando un poco de opinión. Al principio pensaba que sí, ya últimamente no lo tengo nada claro. La zahuilla, recordemos que se parecía a la rábita o rábida, que se vinculaba alrededor de un sepulcro venerado, pero en ese lugar pues las funciones militares estaban eclipsadas por funciones asistenciales, funciones educativas, etcétera. Entonces, no lo veo claro. Por un lado, sí tenemos la Cuba, que pudo ser el sepulcro de un santón, pero por otro, las zahuillas andalusíes parece que son más bien del 14. Así que vamos a dejarlo ahí abierto. Vamos a dejarlo como un tema a trabajar. Ya digo que no es un campo en el que yo haya investigado directamente, pero creo que sí es mi obligación exponerlo para el público interesado y que alguien, pues, con seriedad y con argumentos, insisto, plausibles, presente hipótesis. En conclusión, de lo que hace referencia al castillo. Bueno, la hipótesis de la fortificación cristiana no es descartable. Sí es una hipótesis plausible, esta sí, pero como las escasas fuentes antiguas hacen referencia explícita a una fortificación andalusí, y además las formas de esa puerta de piedra remiten al mundo almohade, pues pienso que lo más probable es que efectivamente se trate de una obra anterior a la conquista castellana, que pudo haber funcionado como rábida o rábita. En definitiva, lo que tenemos es un ejemplo de cómo un determinado lugar sigue manteniendo las mismas funciones a pesar de la conquista. Los castellanos expulsan a la población hispano-musulmana, la repueblan de gentes venidos de muchos lugares, no solamente de la corona de Castilla, y transforman sus espacios. Pero lo que era fortificación sigue siendo fortificación, por lo menos durante un tiempo, y lo que era lugar de culto, en este caso pues la mezquitilla entre comillas, que sería un morabito, pues va a seguir siendo un lugar de culto. Y esas formas islámicas van a ser asimiladas por los castellanos, de tal manera que con el paso de los siglos, estos castellanos consideran que esas formas arquitectónicas son adecuadas para sus propios fines constructivos, dando lugar al fenómeno mudéjar. Bueno, pues quitando todo lo que es la refutación a los antiguos, a los artículos recientes, quitando esas refutaciones, hasta aquí lo que hubiera sido la conferencia que hubiera ofrecido en 2022 si el Centro de Estudios Históricos Jerezano hubiera tenido a bien invitarme. Ya dije en la conferencia de ayer que no les pareció oportuno, por motivos, bueno, que cada cual puede lucubrar. Lo cierto es que en la noche de ayer y en este apéndice de hoy, día 5, por la tarde, pues puedo completar y, bueno, pues ahí tienen lo que yo hubiera ofrecido en aquel junio de 2022. Juzguen ustedes si lo que ofrezco es de calidad o no es de calidad. Lo cierto es que, independientemente de los resultados, yo doy infinitas gracias a la Hermandad de Jesús Nazareno por la invitación. Me ha hecho mucha ilusión volver a colaborar con ellos, y por supuesto a las personas que están en su casa viendo esto en YouTube, pues también infinitas gracias por haber soportado esta larga locución. Saludos a todos.